¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Video de Siciliano en su taller, desde el fondo del taller. Quizás esto está más lindo analizarlo en el banco, pero bueno. Para los amigos que vieron el desarme de la tapa de cilindro de la Coupé Torino TSX, me faltaron 3 minutos hasta terminar de bajarla, lo dejé en otro video. Son 3 minutos de una segunda parte. Acá estoy analizando, esto habría que hacerlo como dije en el banco, pero a simple vista noto desgaste excesivo y prematuro de lo que es las levas. Así que bueno, están bastante ásperas. Me parece que esto va a ir también a la rectificadora. Las voy a mandar a controlar, a ver qué me pueden decir, pero si bien he armado motores con las levas en peor estado y demás, pero bueno, la idea de este motor es ponerlo y no tener que volver a tocarlo, así que bueno, nada, están un poquito ásperas. Pasa en el Torino que se comen las levas cuando la presión arriba es poca, pasa este tema. Así que bueno, el árbol de levas también se iría a controlar. Así que un dato más para los amigos que vienen siguiendo el paso a paso de este desarme. Y bueno, para los amigos que me felicitaron por haberlo hecho en media hora, el motor está afuera, muchachos, por eso se logró, pero bueno, es un trabajo de una horita puesto en el auto, porque hay que aflojar el múltiple de escape. Tiene algunas cositas más que yo obviamente al tenerlo afuera las pude obviar, pero tampoco es tan complicado. La tapa de distribución sí, va a haber que sacarla. Les dejo para los amigos que quizás no vieron un panorama de la tapa de cilindros. Ahí se puede ver cómo estuvo mezclando el agua con el aceite. Así que nada, ahora voy a sacar el múltiple con el carburador y les voy a mostrar para que tengan idea de lo que les comento de la tapa de distribución. Acá está con Poxipol, Poxilina, no sé, habría que ver, porque a ver si se hace un poquito más de luz. Habría que ver porque sumado a que está esto, se ve demasiada grasa adelante, o sea que podría estar rajada la tapa de distribución. Así que también la voy a tener que sacar. Bueno, acá tenemos el tren de balancines con los correspondientes botadores. Vamos a sacar la tapita de válvula que la dejé apoyada ahí. Y quería que noten el detalle de los pistones doble lomo que vienen en este modelo. Gracias a estos pistones se alcanzó la misma potencia que en el Torino 380W o en el Torino GS, con un solo carburador. Después bueno, los cilindros están bien, los pistones no tienen juego, el motor está bien abajo. Tendría que subirlo un poquito más para los amigos observadores para verificar el juego, pero ya a simple vista se ve que está bien. Bueno, engranaje de distribución. Me tomé el trabajo de sacar la bomba nafta para que tenga más despeje. Y las roscas están bien. Así que nada, gente, ahora voy a desarmar el múltiple de admisión, pero el detalle del video era mostrar las levas, que me parece que el árbol no va más. O sí, pero no para el estilo de restauración que quiero hacer de este motor. Así que bueno, si bien he armado, como dije, motores con peores árboles de leva y han funcionado, pero créanme que está áspero. Este motor se quedó sin lubricación arriba. Les mando un saludo y bueno, nos vemos ahora en otro videito.